Hola y bienvenidos a este nuevo video de Obsesiones Literarias. En el día de hoy voy a estar hablando acerca de cuando uno tiene un tema que le gusta, un tema preferido, y lee libros sobre ese tema, pero es como si no se cansara de leer sobre ese tema y lee uno y luego adquiere otro y luego otro y otro, y como que uno no pudiera parar, y son todos del mismo tema. Me ha pasado muchísimas veces y sé que a todos ustedes, los que están allá afuera, los que me ven, deben haber tenido también obsesiones similares. En este día de hoy, en este video, voy a hablar solamente de dos, porque tengo varias obsesiones literarias, pero voy a hablar de dos. Un tema va a ser un poco más serio y un tema va a ser un poco más suave, ¿no? Más light. Voy a comenzar hablando acerca de este libro que tengo aquí. Es un libro de Ingrid Betancourt. Y antes de hablar de Ingrid Betancourt, quiero, por si acaso ustedes no saben quién es ella, Ingrid Betancourt fue una candidata a la presidencia de Colombia en los principios de los años 2000. Ella estaba por un partido independiente, creo que de su propia creación, y se llamaba Oxígeno Verde. Y entonces, cuando yo vine a saber de ella, fue a través de las noticias, porque a ella la secuestraron en medio de su campaña. O sea, y eso fue una noticia internacional, fue secuestrada por la FARC. Y bueno, estaba siempre en los periódicos, siempre en las noticias, y yo estaba súper pendiente como si la conociera, como si fuera mi vecina. O sea, porque a mí los temas de política internacional me encantan. Yo seguí mucho ese tema y estaba pendiente de las noticias y de cuando hizo aquel video bien famoso. Y entonces, un día salió el libro de Ingrid Betancourt y yo dije, yo tengo que leer ese libro, así que conseguí que alguien me regalara el libro. Aquí lo tengo. ¿Vieron ahí? Y se llama No hay silencio que no termine, por Ingrid Betancourt. Es un libro grueso, como pueden ver, pero es un libro tan ameno que realmente yo me lo disfruté completo. No me pareció pesado, ni me dio, como algunas veces me pasa, que yo digo es tan largo y lo quiero terminar. No, este fue un libro que me encantó, que me disfruté cada página. Es bien interesante porque el que conoce un poquito de la historia, pues, de Colombia, ¿no? Que ha estado tan marcada por tantas cosas negativas, y que cuando se terminó la era de Escobar, vamos a decirlo así, en verdad comenzó otra época bien terrible. Y entre esas cosas que se vio mucho fue cómo la FARC hacía estos secuestros de personas así, personas importantes como Ingrid Betancourt, pero de ciudadanos comunes y corrientes también, de personas como usted y como yo, que iban caminando por la calle. Fue una época bien terrible. Entonces, este libro habla de eso, así que aprendes mucho del ejército armado, de los paramilitares, de cómo se sobrevive, si se puede decir así, porque no hay otra palabra, cómo se sobrevive en la selva. Es un libro bien intenso, bien interesante. O sea, tú vives en la selva cuando tú estás leyendo ese libro. Así que yo realmente, a mí me encantó, yo lo recomiendo. ¿Qué pasa con esta obsesión? Pues con esta obsesión sucede que entonces cuando a Ingrid la secuestran, no la secuestran sola, porque ella estaba en medio de una campaña política, ¿no? Así que a ella la secuestran junto con su directora de campaña, que era una señora llamada Clara Rojas. Son secuestradas juntas, están un tiempo juntas, están un tiempo separadas, están un tiempo de amigas, están un tiempo que se detestan. Todo eso, no, o sea, no es fácil. Es fácil para mí decirlo y leerlo, pero tuvo que haber sido bien difícil haber vivido algo así. Entonces, luego que salgo de este libro, me entero que esa compañera que estuvo con ella, su directora de campaña, la señora Clara Rojas, escribió un libro. Entonces, si ella escribe un libro, yo tengo que leer ese libro. Y aquí lo tenemos. Se llama Cautiva. Es el libro de Clara Rojas. Y entonces es la versión de ella. Porque fíjese que es bien importante que cuando lees el de Ingrid, pues es la versión de Ingrid, ¿no? Pero entonces en esas
partes que ellas tenían sus problemas, ¿no? Pues solo estás leyendo la versión de ella y necesitas la versión de la otra porque todas las historias tienen dos versiones. Así que me adquirí este libro y es súper bien interesante también este libro porque Clara Rojas se hizo bien famosa porque ella en el cautiverio, en medio de la selva, ella quedó embarazada y ella tuvo a su bebé por una cesárea que no se pueden ni imaginar. Una cesárea en medio de la selva, sin médicos, sin enfermeros, sin nadie entrenado. Así que este es el libro, este es el segundo. Pero ¿qué pasa? Sigue la historia, porque entonces, cuando a ella la liberan, su familia acá, ¿verdad? Su esposo, su madre, toda esa gente, hizo lo posible y lo imposible por tratar de rescatarla. Y entonces está que, pues su esposo, ¿no? Todo lo que su esposo pasó. Entonces, ahí es que me entero que su esposo escribió un libro. Pues si él escribió un libro, yo tengo que leerlo. Esto es un libro súper interesante. Se llama Ingrid y yo, una libertad dulce y amarga. Y el que conoce esta historia sabe de lo famosa que se hizo esa foto. Y sabe que cuando, a pesar de todos los esfuerzos de su esposo, cuando Ingrid salió del cautiverio, apenas le dirigió la palabra y bueno, eso había que enterarse. ¿Qué pasa? Que entonces, luego de eso, se habla, se rumorea, se dice que fue que allá en el cautiverio ella estaba, porque ella no estaba sola, ¿no? No era ella, Clara, había un grupo de personas, había incluso unos norteamericanos que estaban allí. Y otra gente, como le dije, común y corriente. Y entonces allí, entre los que habían también, había un diputado, una persona que trabajaba en el gobierno. Al igual que Ingrid, aunque no coincidían mucho, coincidieron en la selva. Y entonces ahí se hace el rumor de que Ingrid no le hizo tantísimo caso a su marido cuando regresó porque había tenido disque un romance con ese diputado allá en la selva. Eso no le consta a nadie porque ninguno de nosotros estuvo en la selva, pero ese caballero sacó un libro y aquí lo tenemos. Es el libro que se llama 7 años secuestrado por la FARC, el libro de Luis Eladio Pérez. Es bien interesante porque ellas lo mencionan mucho en sus respectivos libros, así que tengo que saber la versión del caballero. Y así es como se siguen formando obsesiones y obsesiones literarias. Cuando creí que lo había terminado todo, pues entonces sucede que antes de que pasara todo eso, ella había escrito un libro antes. Yo dije, no, pero ¿qué va? Este libro yo tengo que leerlo. Así que aquí lo tenemos. Se llama La rabia en el corazón. Es un libro de lo más interesante, pues distinto porque fue antes de que pasara eso. Y me gustó mucho. O sea, esa fue una obsesión, eso fue un tiempito que estuve leyendo de esos libros, me gustaron mucho. Los recomiendo pues todos porque todos me gustaron. Y bueno, y así es como uno se entera de acontecimientos mundiales que están fuera de nuestra realidad, fuera de nuestra idiosincrasia, fuera de lo que somos nosotros acá en otro país muy distinto, donde no vivimos ese tipo de situaciones, pero hemos vivido pues otras, ¿no? Y de verdad que son bien interesantes, bien intensas y te dejan con ese sabor de querer saber más. Esa es una de mis obsesiones literarias. Pero tengo otra que quiero hablar hoy de esa. Y esa otra es muy distinta. Es una obsesión más sweet, más tranquila, más linda, más infantil. Y de esa no tengo tantísimos libros como quisiera, porque no los han escrito y estoy esperando que los escriban, pero aquí voy con el primero. Y es el libro de Roberto Gómez Bolaño, aquí, Sin querer, queriendo. Estas son las memorias de Roberto Gómez Bolaño. Es un libro bien interesante. No recuerdo, esto fue en los 2000 que salió, pero no recuerdo el año exacto. A ver si esto me dice. Esto fue, pues aquí no escribieron el año, no sé.
sabiendo que yo lo iba a necesitar. 2006. Ahí está el año, en el 2006, un libro muy bueno, es un libro bastante grueso también. Tiene, como pueden ver, algunas fotos de ellos. Y es un libro bien interesante. Después que leí este libro, pues me enteré que Roberto Gómez Bolaños tenía otro libro. Es otro libro, pero este es un libro bien cute, porque este es un libro de El Diario del Chavo del Ocho. Aquí está El Diario del Chavo del Ocho. Este libro me lo prestaron y es bien lindo porque no es Roberto Gómez Bolaño, aunque él sea el autor, sino es el chavo hablando de cosas que uno no supo nunca de él, del personaje, de por qué le dicen del 8, de cómo llegó ahí. Es un libro bien lindo, es bien inocente. Es como si estuvieras hablando con un chavo de 8 años. Realmente me gustó mucho. Es un libro bien difícil de conseguir. Nunca me he tropezado con este libro en ninguna librería. No sé si es que fue una edición limitada, pero es un libro súper lindo. Entonces, seguimos con La Vecindad del Chavo y aquí nos encontramos. Este sí recuerdo que lo compré en un viaje. Y aquí estamos con el libro de La Chilindrina. Este es el libro Había una vez una niña en una vecindad de María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina. Esta es mi historia. Me encanta. Es un libro de ella. Aquí está ella. Es un libro de ella, de su historia no personal, no de La Chilindrina, sino de María Antonieta de las Nieves, desde que no era ni siquiera actriz, no había comenzado, hasta que, bueno, hasta bastante reciente ahora. Y es interesante, ¿no? Los que crecimos viendo El Chavo, pues esas son como parte de nuestra familia. Así que lo recomiendo mucho también, me gustó. Y para cerrar el ciclo de las obsesiones de hoy, pues entonces me enteré que el profesor Girafales tiene su libro. Y aquí está. Se llama Después de Usted. Es un libro súper bueno, es la biografía de él. Entonces, pues tiene también pues fotos, algunas fotos, tiene relatos de cosas que uno pues no sabe porque van pasando tras bastidores, ¿no? Y de lo que él hacía desde antes de ser el profesor Girafales. Este es mi resumen de hoy de las obsesiones literarias. Si usted tiene alguna obsesión literaria, si quiere comentar sobre este video, que le gusta, que no le gusta, déjemelo saber, deme like, comparta, comente. Cada vez que usted le da like a un video mío, este video llega a más personas y esa es mi intención. Me consigues en Instagram por los peligros de la lectura, me consigues en TikTok por los peligros de la lectura. Por ahora estoy en Facebook, pero pronto se moverán todos estos videos para allá y no los vamos a poder ver aquí. Pero espero que la próxima vez estemos hablando de algún tema muy interesante de las obsesiones literarias o de cualquier cosa que tenga que ver con libros. Nos vemos en la próxima.